Bueno, vamos a ver cómo son los encuentros entre cilindro y los otros cuerpos y los prismas. Lo primero que vamos a ver es que hay que tratar de entender de que el cilindro es un cuerpo, un volumen de revolución, y que el encuentro que se va a producir con este cuerpo va a generar una elipse. En este caso, la elipse no va a ser paralela a las elipses de la cara del cilindro, sino que va a ser inclinada, va a ser oblicua, porque la elipse la vamos a apoyar sobre lo que sería la cara de este prisma. Para eso vamos a dibujar, para encontrar esta inclinación, vamos a dibujar los ejes. Los ejes de la elipse de la intersección salen de lo que serían las aristas del prisma, siguiendo las perspectivas o los puntos de fuga. En este caso, el cilindro atraviesa todo el prisma, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, el prisma es más chico que el cilindro? En ese caso, tendríamos que tener en cuenta que la forma de la elipse que define, digamos, la curva va a quedar incompleta y va a hacer que sobresalga entonces el cilindro del prisma. Dibujamos entonces primero la elipse inclinada hasta donde lo que me indica de acuerdo al plano inclinado del prisma. Genero la curva y fíjense que esta línea cortita, que es la del espesor del prisma, es recta porque acompaña la generatriz de lo que sería el cilindro. Todo lo que va en el sentido ortogonal, es decir, en el sentido vertical del dibujo como lo he hecho, las líneas son rectas y se curvan cuando van en el sentido horizontal. Entonces acá se da la sensación de que el prisma, como pueden ver, es más chico que el cilindro y por eso sobresale el cilindro. Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el encuentro con el cilindro es paralelo a lo que sería el prisma? Y siguiendo un poco el modelo que habíamos dibujado recién, en el que el cilindro está como incrustado en una parte nada más. Bueno, hay que tener cuidado acá y tener en cuenta de que las curvaturas van a seguir siendo las mismas que lo que constituye, digamos, a la forma del cilindro, de la elipse que determinan al cilindro. Y yo acá tengo lo que corta, digamos, sobre lo que sería la cara en sentido horizontal, va a ser curvo, y en el sentido longitudinal, es decir, en el sentido de la generatriz del cilindro, es recto. O sea, acá se puede ver que cómo se curva en un sentido y cómo queda recto en el otro. Queda recto en el sentido de la generatriz y se curva en el sentido, digamos, de cuando se lo corta de forma transversal al cilindro. Podemos observar, si hacemos otro acá, vamos a dibujar otro, vamos a ver que, de nuevo, lo mismo. Este corte que es longitudinal es recto y el corte que es transversal al cilindro es curvo, y lo defino de acuerdo a la elipse interna. Acá va derecho porque es longitudinal, acá curvo porque es transversal. Si agregamos otro prisma acá adelante, vamos a ver que en todo, digamos, siempre es la misma situación. En el sentido longitudinal es recto, ¿sí? Entonces el corte va a ser recto. Y en el sentido transversal, es decir, si yo corto en el sentido transversal al cilindro, tengo que tener en cuenta que acá no es recto, sino que es curvo, siguiendo la forma de la elipse interna del cilindro, ¿sí? Entonces acá es curvo, perfecto. Acá es recto, porque sigue la longitud de la generatriz. Continúo entonces al volumen por abajo y tengo mi prisma que en este caso está cortando a 90 grados, está interceptando 90 grados al cilindro.
Por último, vamos a ver cómo es la intersección entre dos cilindros, porque acá estamos resolviendo un encuentro entre dos volúmenes de revolución, es decir, dos volúmenes que se van a encontrar. ¿Qué pasa cuando se encuentran sobre la parte curva, digamos? ¿Cómo se resuelve la parte curva? Bueno, si yo determino, por ejemplo, la zona en donde voy a dibujar la elipse, voy a entender que este cuadrado, en este caso paralelogramo, que se va a deformar, que se va a curvar, en donde yo voy a ubicar la elipse, se va a formar, se va a hacer esto: arranco por atrás, voy tocando las paredes de lo que sería este paralelogramo, me vengo hacia adelante y marco la curva como se vería por adelante. Fíjense, se hace como una especie de 8, pero más allá de mirar el 8, traten de concentrarse en la curvatura que se produce. Esto se produce porque los cilindros son básicamente del mismo tamaño, ¿no? La deformación se va a reducir bastante si el cilindro que se intercepta con el otro cilindro es más finito. Pero en este caso, como son del mismo tamaño o bastante anchos, la deformación que se produce en el encuentro es esta, ¿no? Uno busca entonces, a partir de lo que sería la curvatura, busca cómo sería la elipse de un lado y cómo sería la elipse del otro. Para tratar de entender un poco la lógica de por qué sucede esto, vamos a partir primero del análisis de que una sección, un corte de un cilindro daría, visto desde arriba, un círculo. Cuando está en perspectiva, ese cuadrado deja de ser cuadrado, pasa a ser un paralelogramo y tenemos los ejes que determinan la elipse. Pero cuando ese paralelogramo está apoyado sobre una superficie curva como la del cilindro, se curvan entonces lo que serían sus aristas, y entonces la elipse se empieza a deformar así. Si estamos haciendo un encuentro en el que se ve una parte de la elipse por adelante y la otra parte de la elipse por detrás, entonces yo dibujo primero una parte de lo que sería el paralelogramo de adelante, que es la que veo, y la otra parte por atrás, ¿sí? Acá tengo marcado entonces lo que sería mi paralelogramo curvado, digámosle así. Acá inicia la curva de lo que sería la elipse y va hacia allá atrás, tocando, según los ejes, los márgenes que la definen. Y luego, desde estos extremos, saco las líneas que definen al cilindro. Por esto digamos, esto se produce solamente en el encuentro entre cilindros y sobre todo en cilindros del mismo espesor. Es decir, que tengan básicamente el mismo diámetro en su sección. Acá vamos a hacer un encuentro de cómo sería, para cerrar ya un poco con el prisma, como vimos al principio del video. En el caso del prisma, dijimos que el corte transversal es curvo, como lo pueden ver, pero hay curvo y longitudinal en el caso de si sigue la generatriz de la elipse. Si este prisma lo hacemos continuar, acá sería entonces recto y acá continuaría la curva del corte transversal.